Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes, como hemos estado la semana pasada también, por medio de las nuevas tecnologías. En primer lugar, quiero agradecer también al pastor Diego Angulo por la invitación. Y vamos a dar comienzo a este sermón con una oración. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, queremos agradecerte, Señor, por el hecho de que a pesar de las distancias, a pesar de la pandemia, Señor, podemos estar unidos a través de las tecnologías, pero sobre todo a través de ti y de tu Espíritu, Señor. Pedimos que el mensaje que hoy se ha preparado, Señor, pueda llevarse cada uno, Señor, de los hermanos en sus mentes y en su corazón, sabiendo que es de parte tuya, Señor. Te pedimos que podamos también ser bendecidos en este santo día sábado, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos se podrían imaginar una vida totalmente oscura? Una vida en la cual nunca has visto nada y ni sabes cómo puede llegar a ser un color. No sabes, cuando te hablan de un coche, no puedes saber la forma que tiene, no puedes saber cómo se mueve, para dónde se mueve, y menos si te pones adentro, no sabes cómo conducirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tienes una vida oscura, ¿no? En la Biblia hay un personaje que se ha criado en plena y completa oscuridad. Vamos a hablar hoy acerca de un ciego, y que era ciego de nacimiento. Una persona ciega de nacimiento no puede tener memoria visual. ¿Por qué? Porque él nunca pudo saber quizás de qué color es la sangre, nunca pudo saber de qué color es el sol. Le pueden decir, sí, el sol es de color amarillo, pero él nunca va a tener la capacidad
porque nunca lo ha visto, ¿no? No puede saber que el color blanco pertenece quizás a una nube, a la lana, ¿m? No puede saber de qué color es el mar y tampoco puede saber de qué color es el cielo, ¿no? Nos encontramos que un ciego de nacimiento puede tener memoria gustativa, memoria auditiva, memoria táctil, pero no puede tener quizás una memoria visual porque jamás lo ha visto, ¿no? También es verdad que también tiene una memoria olfativa, desarrollamos los otros sentidos menos el de la visual. ¿Por qué? Porque no podemos retener algo que jamás hemos visto. Me gustaría que podamos abrir la Biblia en Juan 9. Vamos a abrir la Biblia en San Juan 9 y vamos a empezar a leer del 1 al 3. Dice así: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Recordemos que nos encontramos en el contexto, vamos a contextualizarnos un poco, estamos en la fiesta de los tabernáculos. Jerusalén estaba lleno de gente y Jesús ya era una persona conocida. Allí donde iba Jesús, iba multitud de personas. Siempre Jesús estaba rodeado, ¿no? En ese momento Jesús lo ponen delante y él ve al ciego de nacimiento. Y recordemos que los discípulos hacen esa pregunta porque había un pensamiento, ellos creían, la gente de alrededor creía de que si una persona tenía una dificultad física era porque había pecado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el paralítico de Bethesda, 38 años, bueno, sí, él tenía una discapacidad, era para ellos porque había pecado, ¿no? Entonces, la pregunta para los discípulos es esa: ¿quién pecó, este o el padre? Y pongámonos a pensar un poquito. El ciego, si era ciego de nacimiento, no pudo haber pecado ni en el momento de su gestación, y los padres tampoco, ¿no? Entonces Jesús le dice que esto es para que las obras se manifiesten en él, en la persona ciega. Pero entonces los discípulos pueden preguntar, entonces ¿por qué? O hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué sufrimos? Si nosotros quizás, entre comillas, no hemos pecado, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Muchas veces nosotros nos encontramos con que en situaciones en las que decimos, wow, ¿cómo podemos comprobar o cómo podemos ver o cómo podemos analizar esa situación cuando ellos tenían en el pensamiento, en el contexto donde ellos convivían y se criaban, de que si una persona tenía dificultades o estaba enferma o quizás era ciega o muchos eran paralíticos, ¿no? Como el de Juan 5, era porque alguien había pecado. Ellos directamente relacionaban enfermedad con pecado. Hay un científico que se llama Edward Wilson que él, investigando las hormigas, se dio cuenta de una cosa: que las hormigas, cuando una de esas hormigas moría, el resto de las hormigas paraban y se llevaban a la hormiga muerta al cementerio del hormiguero. Pero él, investigando, se dio cuenta que no era porque ellas las veían, si bien las hormigas tienen la capacidad de ver, pero realmente se dan cuenta que la hormiga se había muerto por el olor que desprendía. Entonces se puso a investigar por eso y descubrió que era el ácido oleico. Con este aroma, lo que hizo Edward, roció un granito de arroz, ¿no? Y lo puso dentro del hormiguero. ¿Qué sucedió? Que las hormigas pararon la producción que estaba haciendo para llevarse el granito de arroz hacia el cementerio del hormiguero. Entonces, no conforme con eso, el científico agarró y roció a una hormiga viva con el ácido oleico. Entonces las hormigas volvieron a parar la producción y se llevaron a la hormiga viva hacia el cementerio del hormiguero.
Las hormigas relacionaban directamente el olor del ácido oleico con la muerte. Es lo que estaba pasando aquí. La gente que rodeaba a Jesús relacionaba la enfermedad con el pecado. Si está enfermo es porque pecó, o bien él o bien sus padres. Pero Jesús no se detuvo a discutir sobre este sufrimiento que tenía la persona ciega. Simplemente hizo lodo con su saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado, ¿no? Ahora, tú imagínate la situación. Eras ciego de nacimiento y empiezas a ver por primera vez en tu vida, ¿no? Empiezas a ver los colores, empiezas a ver los paisajes, empiezas a ver las formas de las cosas, empiezas a ver todo lo que es nuevo, ¿no? Miras para arriba, ves el cielo, empiezas a ver los paisajes y empiezas a recibir una información, tu cerebro empieza a recibir información a través de la vista que dice: wow, cuántas cosas hay y qué maravilloso es el planeta en el que vivimos. Entonces, me hace pensar en algo que nosotros somos cristianos, pero los cristianos, el cristianismo es una religión de ciegos que necesitamos a Jesús para poder ver. Nosotros como cristianos, como humanos, necesitamos a Cristo para poder ver las grandes cosas que hay para nosotros, ¿no? Por más que nosotros tengamos sufrimiento, por más que nosotros tengamos dolor, quizás en este momento se está atravesando una dificultad económica, quizás no tienes trabajo, quizás estás enfermo, pero a pesar de eso, siempre tenemos la opción de Jesús para poder aferrarnos a Él. Dentro de este capítulo 9 podemos ver que hay tres grupos, ¿no? La gente que vio a este ciego de nacimiento, los vecinos, ¿no? Lo han visto crecer ciego, lo han visto mendigar, lo han visto andar por ahí toda la vida ciego, desde que nació, ¿no? Imagínate tú en tu situación que tienes un familiar o tienes un vecino que es ciego desde nacimiento y de repente te lo encuentras caminando por la calle como una persona normal. ¿Qué impacto tendría en tu vida? ¿Qué impacto tiene en la vida de los padres, ¿no? Que él de repente fue ciego toda su vida y te lo encuentras en la casa viendo todo, ¿no? Te lo encuentras en la casa viendo la tele, te lo encuentras en tu casa escribiendo por la computadora. Qué cosa totalmente llamativa, ¿no? Que sucede en la vida de esta persona, porque a partir de ahora él va a ser un elemento de predicación. ¿Por qué te digo esto? Porque los vecinos simplemente lo han visto de una manera diferente. Y él tiene la oportunidad de decir: yo me he sanado porque Cristo me ha salvado. Porque Cristo me ha rectificado. Porque Cristo me ha restaurado. Y muchas veces nosotros necesitamos esa restauración en nuestras vidas, ¿no? Por más que no seamos ciegos, por más que quizás no estemos enfermos, pero hay algo en tu vida y en tu corazón y en el mío y en mi vida que siempre necesita ser restaurado por Cristo Jesús. Hay otro grupo que son los líderes, ¿no? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, que tenían la autoridad, que hacían del día sábado un día de carga. Nosotros sabemos que para nosotros el día sábado es un día de reposo, un día de descanso, un día de comunión con Cristo, pero ellos le habían puesto al sábado 613 reglas, 1521 enmiendas y 312 prohibiciones. Hacían del día sábado un día totalmente de carga, un día en el cual no veías la hora que se termine para poder hacer algo, porque no se podía hacer nada prácticamente en ese día sábado, ¿no? Entonces, ellos que iban con la ley debajo del brazo, se dieron cuenta de que ellos eran ciegos también y que
eran ciegos a sabienda, que ellos querían ser ciegos, porque ellos no aceptaban que Cristo le haya dado la vida, le haya dado la vista a ellos, ¿no? Es como que si tú entras a la casa de un ciego, entras en la casa de un ciego y quizás tenga el 90% de las cosas que tú tengas en tu casa. ¿Tienen cocina? Tienen cocina. ¿Tienen muebles? Tienen muebles. ¿Tienen cepillo de dientes? Tienen cepillo de dientes. Tienen un montón, tienen mesa, tienen plato, tienen cubierto, tienen todo lo que tú quieres. Pero muchas veces, y seguramente lo que no vas a encontrar en la casa de un ciego es un espejo, ¿no? Qué triste es el hecho de que no te puedas ver en un espejo, ¿no? Y estos fariseos iban por ahí mirándose ciegamente a un espejo. Y no hay cosa más triste el hecho de que tú sepas que estás haciendo las cosas mal y te mires a un espejo y no te des cuenta. A sabienda muchas veces de que las cosas que tú haces no son correctas, las cosas que nosotros hacemos no son las mejores. Entonces, eso me dice a mí de que muchas veces nosotros podemos ver las situaciones muy graves, y en vez de mirarnos al espejo, vemos las normativas o vemos las cosas que no nos hacen bien, las cosas que de repente nosotros pensamos, mira, este hermano está haciendo esto, el hermano vino con corbata, el hermano, la hermana usa arito, la hermana tiene la falda 2 dedos por encima de la rodilla o 2 dedos por debajo de la rodilla y tendrían que ser 5 y nos metemos en cosas que nosotros no debemos de sacralizar. No es que no dan importancia, hay muchas cosas que dan importancia, pero hay muchas cosas que nosotros no debemos de sacralizar y muchas veces lo usamos o lo vemos como algo pecaminoso, como algo que de repente nos va a llevar a algún sitio o algo va a pasar, algo malo va a pasar. Nosotros debemos de ver la circunstancia de que Cristo Jesús no se puso a escarmentar sobre eso, sino que él fue directamente al problema. También vemos que los padres han hecho algo bastante triste, por así decirlo, ¿no? Cuando le preguntaron, vamos a leerlo aquí en el Juan 9:18, pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Él tiene edad, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Y este texto, el 22, dice así, sus padres respondieron así por miedo a los judíos que habían resuelto que si alguno reconocía a Jesús que era el Mesías, él fuese echado de la sinagoga. Muchas veces nosotros hacemos cosas o estamos de acuerdo con una posición por no ser rechazado. Lo podemos ver quizás en los jóvenes, en muchísimos jóvenes que hacen cosas que lo hacen simplemente por ser aceptado y por no ser rechazado. Lo hacemos por miedo. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que si no queremos abrir la boca por miedo a la reprimenda, por miedo a que nos echen del trabajo, por miedo a que nos digan no, este hermano está en mi contra, por miedo de no querer tener repelús con nadie, ¿no? Qué triste que los padres del ciego hayan rechazado la posición de su hijo simplemente por miedo y por ser aceptado, ¿no? La aceptación de los demás en las personas hace mucho también, ¿no? Todo el mundo quiere ser aceptado, pero a la hora de poner en la balanza si voy a ser aceptado por Jesús o voy a ser aceptado por los demás, hay muchas veces en que eso es una piedra de tropiezo y hay que aprender a superarla, y siempre se supera de la mano de Cristo Jesús.
Después nos encontramos con el ciego, ¿no? El ciego hace una situación bastante... pueril no es la palabra, bastante sencilla, bastante sencilla, ¿no? Él, cuando le preguntan y le interrogan, entonces, ¿quién fue? ¿Quién te lo hizo? Ahora tú eres su discípulo, es pecador. Si él pecó o no pecó. Y el ciego resuelve la situación de una manera súper clara. Dicen, miren, yo no sé si el que me sanó era pecador o no era pecador, si fue Jesús o no fue Jesús. Lo único que sé que esta mañana yo me levanté en oscuridad y ahora veo. Que durante la noche dormí mal como siempre. Que vengo teniendo una situación complicada en el trabajo. Que vengo arrastrando una enfermedad de hace muchos años. Que vengo arrastrando una mala economía de hace mucho tiempo. De que vengo peleando por el sábado hace muchos años. De que en mi familia nadie me quiere o nadie acepta el sábado. De que en el trabajo, en la universidad, en el secundario, todos me discriminan porque yo sigo a Cristo. ¿No? ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones así? Lo único que sé que a partir de ahora, el problema que yo tenga, la situación por la cual yo me encuentre, si es una enfermedad, si es una falta de trabajo, si no tengo una vida espiritual como yo quisiera, a partir de este momento, por medio de los ojos de Jesús, por medio del Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios, como dice aquí en el versículo 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. En el medio de mi oscuridad espiritual, en el medio de mi oscuridad terrenal, en el medio de la situación en la que yo me encuentre, Jesús es mi luz, y a partir de Él, todos los problemas que yo tenga en la vida, todos los problemas que yo tenga en el camino, siempre van a ser de bendición al lado de Jesús. Siempre y cuando tú estés dispuesto a predicar a aquel que te sacó de la oscuridad, a aquel que te salvó de una enfermedad, a aquel que siempre te lleva en sus brazos y nosotros no nos damos cuenta. Ese es Jesús, el mismo Jesús que sanó a este ciego, es el mismo Jesús que te acompaña hoy a ti. Querido amigo, querida amiga, en algún momento que tú tengas una dificultad, está Jesús. Y ¿sabes qué? Está al lado tuyo. Él nunca te va a abandonar y Él tiene promesas para ti. Más de 3000 promesas hay en la Biblia. Reclámalas, que Él te va a responder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Querido amigo, que el Señor te bendiga.